Así sea. Muchísimas gracias, Susanita. Y bueno, estamos muy contentos en realidad de presentar no a Florencio, digamos, sino al amigo, ¿no? Al amigo, a quien sentimos como parte de nuestra familia, y de hecho que lo es, una familia espiritual muy querida. Florencio lo conocemos hace muchos años, es una gran persona. Él no quería que lo presente, pero voy a un poco no hacerle caso para que ustedes lo conozcan. Florencio, reverendo Antón Neto, él nació en Salvador de Bahía. Él estudió enfermería y pedagogía, luego hizo un posgrado en oncología, tanatología y cuidados paliativos, últimamente una maestría en educación, y no he querido dejar de mencionar que él es yo diría, uno de los más grandes, mejores mediums psicopictóricos del mundo. Y por favor apaguen sus micrófonos. Y él el año 1999, con dos personas más del grupo espírita Sheila, decidió anexar una fundación que llamaron María de Nazaret, Comunidad María de Nazaret, con una extensión en ayuda social y psicoeducativa, ¿no? Luego, este anexo tomó independencia y ahora se conoce como Comunidad María de Nazaret. Nos consta, nosotros personalmente tuvimos el honor y la suerte de poder visitar su obra, realmente un trabajo muy hermoso y muy dedicado, que se sostiene en gran parte con el trabajo que él hace de manera muy disciplinada y rigurosa, ¿no? Es un honor para nosotros, para Camino de Amor y para todos los amigos que nos acompañan todos los martes, tenerlo a Florencio, a quien le dejamos en el uso de la palabra en esta interesante disertación que se llama Muerte y Educación para la Vida en tiempos de pandemia. Los dejo con Florencio. Muchas gracias. Yo quiero decir que estoy muy contento de estar con vosotros, de impartir esta conferencia sobre un tema que pienso yo es muy importante sobre todo por el hecho de la pandemia. Es un asunto que yo estoy investigando desde la licenciatura en enfermería y por supuesto intento hacer una conexión de esta temática con los contenidos espiritistas. Porque yo pienso que el espiritismo, para más allá de ser una religión o un aspecto religioso, tiene que ver con un sistema de pensamientos y argumentos filosóficos y científicos que sin duda pueden dialogar con todas las áreas de la manifestación humana sobre la tierra. Y en nuestros estudios de enfermería, nosotros hemos llegado a la conclusión de que, además de la ciencia enfermerística ser una de las ciencias de la salud que trabajan con el ser humano en todo su ciclo de vida, dejaba
a la margen los asuntos que decían respecto a la muerte. Tal vez por causa de la insistencia de vivir una práctica profesional bajo el modelo científico positivista, reductor, fragmentado, que no abre espacio para que se pueda pensar, reflexionar alrededor de temas subjetivos como el tema, por ejemplo, de la muerte. Pero la muerte ahí está. La muerte nos pone delante de muchísimos desafíos. La muerte se impone por más que nosotros intentemos alejarla de nuestros caminos. De hecho, hay un dicho popular brasileño, no sé si hay ahí en Perú, que, ay Dios mío, se me olvidó la palabra. Ay, qué lástima, se me olvidó la palabra ahora y la idea se me ha ido. Pero la muerte ahí está, la muerte hace parte de nuestras vidas y por lo tanto nosotros tenemos que prepararnos para el día en que habremos de enfrentar los fenómenos que la muerte puede aportar alrededor nuestro. Yo hice recientemente una investigación que publiqué en un importante congreso de educación aquí en Brasil. Creo que el más grande congreso latinoamericano de educación, donde yo enseño algunos puntos, algunos niveles de educación para muerte que yo pude compartir con un paciente que tenía, con un enfermo que tenía un cáncer con una metástase muy importante y que ya estaba completamente fuera de posibilidades terapéuticas. Y es desde esta investigación que a mí me gustaría hablar con vosotros. Y para que yo pueda hablar de eso, es claro que yo tengo que compartir inicialmente un PowerPoint que de cierta, no sé si conseguiré aquí, que de cierta manera, que de cierto modo, empieza a explicar, a aclarar la justificativa de esta temática frente a los desafíos de la pandemia que nosotros estamos enfrentando hoy en día. Entonces, los datos recogidos en Google Académico nos dicen que alrededor de 31.409.623 casos de contaminación por COVID-19 en el mundo, con 966.574 muertos. En el Brasil
que es un país continental, nosotros tenemos 137.445 muertes. En el Perú, 31.474 muertes. En España, por ejemplo, 30.904 muertes. Es una pérdida asombrosa de vidas humanas que nos exponen a un mundo complejo de sensaciones, de sentimientos, de ideas, de dolores que se van para más allá del dolor físico y que se esparcen por el área del dolor social, del dolor psicológico y, claro, del dolor espiritual. Estos son conceptos que nosotros traemos de los pensamientos de un médico y enfermero inglés llamada Cicely Saunders, que de verdad ha sido una pionera en los estudios de los cuidados paliativos y que nos habla de una ciencia de una ciencia no solamente desde el punto de vista positivista, pero de una ciencia compleja, una ciencia que ve al enfermo no solamente como una enfermedad, pero como tejidos que lo componen y que necesitan para un abordaje seguro y que le pueda dar calidad de vida, abrazar sus áreas más importantes para más allá del área biológica, como por ejemplo el área psicológica, social, sociocultural, histórica y también espiritual. En estos días estábamos estudiando sobre los avances del pensamiento científico en el área de salud humana y hemos encontrado, gracias a Dios, algunas informaciones al respecto de lo que es verdaderamente cuidado paliativo. Y la 110ª Cámara de Calidad de Vida de la Organización Mundial de Salud nos ha dicho que salud no es solamente ausencia de doença, pero el completo estado de equilibrio biológico, psicológico, social. Y lo que más me dejó asombrado, la Organización Mundial de Salud ha puesto también el nivel espiritual. Eso quiere decir que la ciencia en general, la ciencia contemporánea, abre en estos días espacio para que nosotros podamos ver al ser humano como un ser integral. Y la muerte participa de estos más variados niveles de existencia humana. Sobre todo en estos días, los números nos muestran que algo se necesita hacer. Nosotros no hemos conseguido detener el avance del virus. Estamos intentando encontrar vacunas que puedan desarrollar defensas inmunológicas, pero no hemos encontrado aún la vacuna cierta.
Lo que sabemos es que algo como que unos 3% de las personas que son infectadas desarrollan un proceso inflamatorio tan grande que las llevan a la muerte. Y las llevan a la muerte de una forma muy triste, completamente aisladas de sus más preciosos tesoros, sus amores, sus parientes, mujeres, hombres, padres, madres, amigos que no han tenido tiempo ni siquiera para iniciar sus trabajos de luto. Y eso, claro, nos habla de un sufrimiento asombroso. Por lo tanto, estos fenómenos, estos datos, estos hechos justifican la abertura de espacios para que nosotros podamos, por lo menos, comenzar una tentativa de comprensión de este fenómeno importante de nuestra vida, de nuestro ciclo vital, que vivimos prácticamente todos los días tentando aislarlo de los escenarios de nuestras reflexiones más importantes. La única certeza permanente del ser humano en la tierra es la muerte. Todo el resto es posible de cambiarse. Todo el resto es posible de cambiarse, pero la muerte no. La muerte es completamente autoritaria. La muerte es democrática, porque está ahí para todos. Y cuando la muerte llega, no hay como negociar. Simplemente ella llega y baja sobre nuestros hombros, sobre nuestras espaldas, su justicia, y nos retira del escenario terrestre, nos llevando para nosotros, los espiritistas que creemos en la inmortalidad del alma, para la vida verdadera. La muerte, como nos dice un historiador que se llama Philippe Arié, alrededor de mediados del siglo XX, se ha cambiado un asunto interdito. No sé si se puede hablar interdito en español, Pepe. Interdito, un asunto prohibido. Yo pienso que por la cultura capitalista, la cultura completamente alejada de la posibilidad de pensamiento, reflexiones sobre la subjetividad humana, la cultura que ha intentado desarrollar en nosotros la creencia en modelos de experiencias de vidas basados en la búsqueda del placer, no ha abierto espacios para que se pudiera pensar, reflejar sobre un asunto tan triste como es el asunto de la muerte. Y por eso nosotros no hemos tenido este espacio tan importante de educación sobre esta temática que es el fin último de la criatura humana en la tierra. Pero hay muchísimos otros estudiosos, científicos, por ejemplo, como Santos, que es una persona que yo conozco personalmente y es un médico con postdoctorado
en psicogeriatría de la Universidad Karolinska de Suecia y tiene un largo camino de investigación sobre el asunto de la muerte. Este científico nos dice que la muerte en sí podría ser un asunto, un fenómeno de grande valor para nosotros, ser utilizada como un instrumento pedagógico para el aprendizaje sobre los objetivos y sobre los fines de la vida. Y esto es algo muy importante que este científico comparte con nosotros en forma de idea, en forma de argumento, porque este contenido se conecta con la argumentación de un hombre que para mí es muy especial y que nos ha legado muchísimas informaciones al respecto del ser humano, que es Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra austríaco que ha estado sujeto en Auschwitz. Y como psiquiatra ha encontrado un comportamiento humano muy interesante, en que solamente aquellos que encontraban un sentido para la vida, un sentido para vivir, eran los que tenían verdaderamente fuerza para enfrentar los desafíos del nazismo, que tenían dentro de sus corazones la fe, la esperanza de volver a encontrarse una vez más con sus amores, para más allá de los muros de la prisión. Entonces, cuando nosotros pensamos en la muerte, nosotros también obligatoriamente abrimos espacio para pensarmos sobre lo verdadero sentido para nuestras vidas. Sí, la muerte existe, sí, yo voy a morir, pero hasta el momento de la mía muerte, ¿qué puedo hacer para vivir mejor, para mejorar mis compañeros, para ofrecer calidad de vida para la gente que comparte conmigo sus sentimientos, sus propias vidas? Entonces, la muerte sí puede ser este instrumento pedagógico que nos enseña a través de un duro proceso de aprendizaje a encontrar un sentido para vivir. Pero algunas preguntas no se pueden callar. ¿Por qué nosotros tenemos miedo de la muerte? ¿Por qué esta sociedad tan hedonista, que busca tanto el placer, el bien vivir, tiene miedo de la muerte? ¿Por qué la muerte no está presente en el escenario de nuestras reflexiones? ¿Por qué no se habla de la muerte, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades? ¿Por qué no se habla de la muerte, por ejemplo, en los centros religiosos? Muy raramente, no es frecuente, por ejemplo, estudiar los fenómenos de la muerte bajo el punto de vista antropológico, psicológico, social, dentro de los centros espiritistas. Además del espiritismo ser una argumentación educacional por excelencia que nos prepara verdaderamente para enfrentar este momento final en la tierra. Y entonces estas preguntas pueden
intentar o iniciar o comenzar una reflexión, una abertura de ideas para incluirmos esta temática en el espacio prioritario de nuestras reflexiones existenciales. Nosotros tenemos miedo del post-muerte, de lo que va a ocurrir después de la muerte. Mucha gente tiene. Mucha gente no cree en la inmortalidad del alma, por ejemplo. Las religiones en general tratan de establecer con sus profitentes, con sus creyentes, una relación verticalizada basada en el miedo, basada en la existencia del purgatorio, del infierno. Es claro que nosotros, me perdonen la licencia poética, pero nosotros tenemos un tipo de infierno que es el umbral, ¿verdad, Pepe? Tratamos que es el umbral y muchos espiritistas tienen miedo al umbral. Entonces, no hablamos de la muerte por miedo de lo que va a ocurrir con nosotros después de la muerte. No hablamos de la muerte por el miedo del dolor y pérdida de nuestra autonomía. Tenemos miedo porque no tenemos la certeza de la existencia de una vida post-muerte. Tenemos miedo por la pérdida de nuestro ego o de nuestro yo o de nuestros espíritus. Y así nuestro programa de educación para la muerte empieza mucho más con cuestiones, con cuestionamientos, con preguntas, do que con respuestas. Dentro de un sistema de pensamiento filosófico que es conocido como mayéutica socrática. Cuanto más nosotros preguntamos, más abrimos espacio para aprendernos. Y aquí entonces hacemos un ejercicio con la única intención de situar, de ubicar aquellos que nos escuchan dentro de sus propios sistemas de ideas y de sentimientos dentro del tema de la muerte. Entonces nosotros necesitamos pensar en la muerte desde nuestra propia experiencia, porque la muerte va a ocurrir con nosotros. La muerte no es un fenómeno que ocurre solamente a lo lejos de nuestra acción en el mundo. Puede ocurrir con nosotros, con los nuestros más amados. Y entonces se supone, por ejemplo, en este ejercicio, que usted ha estado con un médico y el médico le ha dicho que usted tenía solamente 6 meses de promedio de vida sobre la tierra. ¿Cuáles serían sus más importantes prioridades? Esta es una pregunta. Pensad ahora. Con 6 meses de vida solamente, ¿cuáles serían vuestras prioridades? Ahora nosotros volvemos al médico y el médico nos dijo que tenemos solamente 1 semana de vida. Las prioridades han cambiado de 6 meses hasta 1 semana.
Las prioridades han cambiado, pero hemos tenido la necesidad de conversar con él una vez más y el médico ha evaluado nuestros exámenes y nos ha dicho que desafortunadamente tendríamos solamente 24 horas de vida. Y ahora, las prioridades han cambiado. Con 24 horas de vida solamente, ¿cuáles son las nuestras prioridades? Las cosas más importantes en nuestras vidas. ¿Me habéis comprendido? Y ahora yo pregunto, ¿por qué entonces vosotros no estáis haciendo, no estáis trabajando para realizar esta prioridad en vuestras vidas ahorita mismo? Olvidéis que estáis aquí conmigo escuchando la charla. ¿Por qué no estáis? Porque lo que quiero decir es que nosotros podremos morir en el próximo segundo. ¿Me habéis comprendido? Y si nos quedamos muertos en el próximo segundo, seguramente hemos dejado para atrás muchísimas prioridades que ni siquiera habíamos pensado en la posibilidad de realizarlas por el hecho de no, ¿cómo puedo hablar en español? Por el hecho, no sé si el verbo está correcto, por el hecho de no hubiéramos abierto espacio para reflejarnos sobre nuestra propia muerte. Esto es muy importante para nosotros, para que nosotros podamos seleccionar nuestras prioridades y realizarnos estas prioridades, para no llegarnos al plano espiritual con nuestros corazones llenos de tristeza, con nuestros espíritus pesados por el sentimiento de culpa, para no llegarnos culpables por los vacíos existenciales que hemos dejado abiertos por no, ahí está, yo estoy olvidando los términos españoles. Entonces es muy importante que nosotros podamos pensar que la muerte nos puede visitar en los próximos segundos. Mira qué cosa más graciosa esta consideración, qué cosa más interesante esta consideración de León Denis. León Denis, que es un filósofo espiritista. Y yo puse incluso esta consideración, esta argumentación de León Denis en este trabajo que yo he hablado con vosotros y que fue presentado en el Congreso Latinoamericano de Educación, porque yo creo que el contenido espírita puede verdaderamente hablar de un modo muy valoroso con la ciencia ordinaria, como llamaba Allan Kardec. Y entonces, León Denis, que es este filósofo espírita maravilloso, ya en el final del siglo XIX y en el principio del siglo XX, nos decía que una gran parte de los maestros, de los profesores y pedagogos aleja sistemáticamente de sus lecciones todo aquello que se refiere al problema de la vida, a las cuestiones de la terminalidad, de la finitud. Es decir,
La muerte entonces no es una temática pedagógica, pero León Denis nos ofrece este alerta. Y no solamente León Denis, hay muchísimos otros filósofos, por ejemplo, como Clive Stepps Lewis o C.S. Lewis, que es un filósofo irlandés. Y hay un otro filósofo que es un importante filósofo de la actualidad, de la contemporaneidad, que es el filósofo que ha creado esta idea de paradigma o de modelo de complexidad, no sé si se puede hablar en español, complexidad, que se llama Edgar Morin. Y Morin nos habla en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que es muy importante a los pedagogos, a la gente que trabaja en educación en general, que se enseñe la condición humana. Y una de las partes y uno de los fenómenos, de los niveles de la existencia humana o de la condición humana es su muerte. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos con la muerte en general, para que nosotros podamos vivir bien y con calidad hasta el día de morirnos. Entonces, la tanatopedagogía tiene como su objetivo, entre otros, los de humanizar, en primer lugar, humanizar el atendimiento a los que están sufriendo pérdidas muy profundas, ofrecer conforto y, consecuentemente, calidad de vida a aquellos que están en proceso de finitud. Y también abrir espacios de enseñanza y aprendizaje sobre los procesos de la muerte y del morir, para contribuir entonces para una mejor calificación de los profesionales sanitarios y de la educación. Ese es el objetivo, por ejemplo, de la tanatopedagogía. Yo ruego que se cierre el micrófono, por favor. Y entonces este es el objetivo principal de la tanatopedagogía, que es esta área de la ciencia en los días de hoy que intenciona investigar los procesos de muerte del ser humano para nos ofrecer aportes de calidad de vida. Y yo creo personalmente, como investigador, como científico que soy en el área de filosofía y de educación, que la doctrina espiritista tiene mucho que ofrecer a la tanatopedagogía, tiene espacio de aproximación con este campo científico, en el sentido de ofrecer su contribución, su visión un poco más amplia de aquello que viene a ser el ser humano integral, que no es solamente un complejo biológico, sino que es un espíritu que organizó, gracias a su sistema preespiritual, las células que por su vez construyeron tejidos, que por su vez abrieron espacio para la organización de los sistemas corporales. La tanatopedagogía, esto es muy interesante, muy importante, tiene también como sus principales objetivos enseñar al ser humano a vivir.
Y eso nos obliga a reincluir la muerte como un asunto necesario a nuestras reflexiones sobre la dinámica del ciclo de la vida que nos encamina o que encamina a todo y a todos de un modo democrático y autoritario a un proceso de finitud. Pero la tanatopedagogía, y esos son puntos para nosotros reflexionarnos un poco, no es en sí una ciencia que viene a dar a nosotros una receta. Indicar, por ejemplo, caminos para que nosotros podamos tratar nuestros miedos de la muerte. La tanatopedagogía, en verdad, es un espacio para reflexión y discusión. Aquí yo quiero abrir un paréntesis para hablar sobre una historia de Freud, que es el padre de la psicoanálisis, que nos dijo una vez que un niño estaba acostumbrado ya a dormir en la oscuridad, a dormir solito en su habitación, pero hubo un día que el niño ha presentado un comportamiento muy raro y le pidió a su tía para que pudiera acostarse con ella. La tía dijo que no había problema, que el niño podía, que sí, que el niño podía ir dormirse en su habitación. Y entonces el niño se ha acostado en la cama de la tía ha apagado las luces, pero luego el niño empieza a pedir algo muy raro a la tía. Él quería escuchar la voz de la tía, él quería en verdad que la tía le pudiera hablar. Tía, empieza a hablar. Y la tía entonces, que extrañaba aquel comportamiento, y le pregunta, pero ¿por qué, niño? Qué raro, ¿por qué me pides para hablar? Y el niño le dice, porque estoy con miedo de la oscuridad. Y la tía le dice, no pasa nada, niño, pues que prendamos la luz. Y el niño, no hace falta que prendamos la luz, tía. Hace falta que hablemos. Porque cuando nosotros hablamos, todo se esclarece, todo se queda claro. Esta es una metáfora de la psicoanálisis, y es una metáfora muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de nuestros miedos, de nuestros desafíos, de nuestras problemáticas, de nuestros sentimientos, de nuestras limitaciones, nosotros empezamos a lanzar luz en estos contenidos inconscientes. Entonces, la educación para la muerte abre espacio para que nosotros hablemos de nuestros miedos, de nuestros desafíos, de nuestros sentimientos, para empezarmos un genuino proceso de autoeducación para la inclusión de la muerte en el escenario de las reflexiones más importantes de nuestras vidas. Bajo 3 puntos. El primer punto es la sensibilización para los sentimientos y reflexiones, para las cuestiones que nosotros podemos traer a este escenario, a este panorama, a este horizonte. El segundo punto de la tanatopedagogía, de la educación para la vida y la muerte, es la presentación de diversos tipos de abordajes teóricos, incluso los abordajes religiosos, como nosotros habremos de ver al final de esta charla, cuando yo traigo
el pensamiento de un filósofo espiritista llamado Herculano Pires. Es un filósofo espiritista brasileño y que es tal vez el pionero dentro del espiritismo, en el sentido de crear un sistema educacional para la muerte. Y después, el último punto es la reflexión sobre nuestras prácticas vividas, en los aspectos cognitivos, en los aspectos afectivos, con el fin de posibilitar una constante revisión de nuestros modelos existenciales. Ahí está Herculano Pires, que nos ha dicho que la educación para la muerte es en sí la preparación del hombre durante su existencia para la libertación de su condicionamiento humano. Es decir, es libertar este ser humano del condicionamiento animalesco, del condicionamiento puramente biológico. Es trabajar en este hombre su condición espiritual, para que este hombre pueda integrarse de nuevo al todo, donde está Dios, retornar a su vida original, libertándose de ese condicionamiento, nos dice Herculano Pires. El hombre se reintegra una vez más a su naturaleza espiritual, tornándose espíritu en la plenitud de su esencia divina. La educación para la muerte propone entonces enfrentar las cuestiones más importantes de nuestra vida y entre ellas el miedo de morirse. El miedo de morirse, comprende Cavalcante, un otro científico, nos causa desplacer, tristeza de vivir. Y nos pone en un estado de profunda inquietación y nos impide de degustar la vida con alegría. Entonces hay que trabajar el miedo de la muerte. Y es claro, cuando nosotros tenemos un sistema filosófico, científico, religioso, como el sistema de conocimientos espiritistas que nos pone en contacto con la realidad verdadera de la criatura humana, que es la inmortalidad, nosotros tenemos un aporte de conforto maravilloso en nuestros corazones y podemos enfrentar la finitud, la terminalidad con mucha coraje. Por fin, la educación para la muerte no es una forma de preparación religiosa para la conquista del cielo. Es un proceso educacional que debe ajustar a los educandos, a los alumnos, a la realidad de la vida, que no consiste solamente en vivir de un modo automático, sino también en existir y en trascender. Muchísimo obrigado. Muchísimas gracias, perdona, a todos. Y yo espero que nosotros podamos tener tenido un espacio interesante de reflexiones sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Florencio. Y como les dije a todos los oyentes, si tienen alguna consulta, alguna pregunta a Florencio, la pueden hacer en este momento. Después de haber expuesto el tema, creo que quedan flotando muchas reflexiones y que de repente es el momento para hacer las consultas del caso, ¿no? Están invitados a preguntar.
Tenemos entre nuestros asistentes personas que tienen diversas especialidades, ¿no? Un amigo acá que es psicólogo, y de repente pueden darnos también un comentario sobre el punto de vista que ellos han aprendido a través de su labor profesional, ¿no? Sobre el tema. ¿Aló? Pepe. Sí, Ricardo, te escuchamos. Sí, hola. Eh, para comenzar, agradecer la charla del hermano Antón, que es, bueno, ha sido muy interesante, deja abierto, lógicamente, muchas preguntas y además nos invita a profundizar más en la investigación de esta temática, de esta área tan apasionante, tan interesante. Me surge una pregunta. Generalmente, el ser humano teme a lo desconocido y la muerte es algo desconocido. Si nosotros hablamos de la muerte, ¿no sería mejor decir dejar de vivir? Porque lógicamente la vida la conocemos, pero la muerte no. Entonces no sería no es solamente una situación lingüística, sino es algo mucho más preciso para describir una situación o un estado. Lógicamente, dentro de la filosofía espírita, el término de la descarnalización es lo típico, es ¿no? Lo que define, ¿no? De manera, ¿cómo me ayudaría en ese aspecto, hermano Antón? Pues en el aspecto espiritista nosotros podemos decir, podemos rescatar el mensaje maravilloso de los espíritus en la instrucción, en las instrucciones contenidas en el Evangelio según el Espiritismo, en el mensaje, el hombre en el mundo. Este mensaje es precioso y nos podrá aclarar muchísimo sobre la función de la encarnación en la tierra. Y desde el punto de vista de este mensaje, nosotros podemos nos alejar de una tentativa de poetizar, por ejemplo, no sé si me habéis comprendido este término, poetizar, de poema, la muerte, y con esto hacer con que la gente piense, mira, la muerte es buena, entonces me voy a morir. La vida fue hecha para nosotros vivirnos, y nosotros tenemos compromisos reales, objetivos con la vida. Pero la vida tiene que ser vivida hasta la muerte. Así que es muy importante que nosotros pensemos en la muerte como parte del ciclo vital. Lo que pasa es que la sociedad en general, los profesionales sanitarios en general, no se dan no se dan espacio para reflejar sobre esta temática, porque generalmente la criatura humana tiene la fantasía de la inmortalidad encarnada. No sé si me comprendes. Incluso los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes no piensan jamás que se van a morir, son criaturas destemidas. Y entonces nosotros necesitamos incluir la muerte en el escenario de nuestras reflexiones, no para morirnos pronto, pero para vivirnos bien, para vivirnos con calidad hasta el día de nuestra muerte. Algunos estudios muy interesantes, por ejemplo, de 5 enfermeras brasileñas de la Universidad Federal de La Paraíba, con pacientes terminales, con pacientes de cuidados paliativos, nos enseñaron que
muchos pacientes sufrían, por ejemplo, porque según ellos, hubieran perdido la oportunidad de decir a sus parientes que les querían mucho. ¿Hablé correctamente? ¿Me habéis comprendido? Sí, 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 sí. Entonces, la educación para la muerte nos dice que nosotros necesitamos vivir ahora estos sentimientos maravillosos, porque nosotros no tenemos la seguridad de que en el próximo segundo seguiremos viviendo. Entonces es esto, no se trata de poetizar la muerte, no se trata de decir, mira, la muerte es buena, no, se trata de reincluir la muerte en el escenario de nuestras reflexiones para que nosotros podamos vivir con calidad lo que tenemos que vivir. Sí. De acuerdo. Entonces, significa que el concepto, la esencia, el concepto de la muerte, había que modificarlo. No te escucho bien, Ricardo. Ya. Sería entonces que el concepto mundano, el concepto común que tenemos, que tienen las diversas sociedades acerca de la muerte, tiene que ser modificado para así modificar la filosofía que se tiene de la muerte. ¿De acuerdo? Es cierto, hay que modificar el concepto de la muerte, pero para nosotros modificarnos un concepto que está sólidamente construido en valores, hay que movimentar los principios educacionales. Mira, Allan Kardec nos dijo que solamente a través de la educación es que nosotros conseguiremos transformar el escenario social. Y es cierto, las ciencias sociales, por ejemplo, las ciencias de la educación, son unánimes cuando afirman que solamente a través del cambio de nuestros valores, de nuestras actitudes, de nuestras visiones del mundo, que se consegue cambiar toda una cultura. Así que el concepto de la muerte necesita de estos esfuerzos, por ejemplo, de los religiosos, de los espiritistas, de los científicos que se preocupan en investigarla para podermos cambiar el escenario cultural donde nosotros estamos. Tú estás completamente correcto. Y en ese sentido, bueno, un comentario, ¿no? En ese sentido, la doctrina espírita pues nos ayuda, ¿no? a encontrar el verdadero sentido de la vida, ¿no? A conseguir la autorrealización, que es como lo que decía Florencio, es el motor, ¿no? El motor que nos impulsa a seguir en esta vida y con alegría, con entusiasmo, con fuerza, para lograr lo que de repente en el plano espiritual nos hemos comprometido a hacer y que aún no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, si el espacio de reflexión se da, ¿no? Para poder llegar a esos puntos y seguir trabajando en ello, ¿no? Y mejorarnos nosotros mismos, ayudar al prójimo, qué sé yo, cuántas oportunidades tenemos, ¿no? Por eso los invitamos a seguir estudiando y participando de la divulgación que hacemos de los principios de la doctrina, que son luz, en realidad, son luz para nuestros espíritus y para nuestra conciencia, ¿no?